estamos hablando de Austria, donde también el desastre está pero creciendo día a día. De hecho, ya desde el sábado recién pasado se han desplegado 2.465 rescatistas. Mira la potencia, la fuerza con la que hace rescate eso. La cuna de la música adopta, o sea, está... A ver, ¿por qué menciono eso? Estoy hablando de países que tienen una concentración cultural, económica, de ordenamiento. Y son, la gente que vive en estos países es muy flemática. Es muy de, ¿qué hay que hacer? Esto. A ver, ¿por qué? Por esto. Perfecto, lo hacemos. Y nadie atornilla para el otro lado. Y sin embargo, y voy a insistir con este punto, al igual que Alemania, países que cuidan el medio ambiente, que ven los gráficos, ven los números y dicen, vamos a dar vuelta estos hábitos personales, educaciones escolares, formas de contaminación y energías verdes, y la verdad es que los golpean más fuerte ellos que nunca, casi como si el cambio climático fuera inevitable, y aquellos que quieren mejorarlo, se genera la compensación, y hoy día está pegando más fuerte a ellos que a China, incluso que a Estados Unidos. Quiero dar este punto, y esto fíjate que se habla muy poco. Para variar, no han querido meter el dedo en la boca, hablándonos a nosotros, ¿cierto?, los comunes y silvestres, de lo que podemos aportar para el cambio climático. Y yo, cualquier foro en el cual he existido respecto a este tema, con gente muy importante que gobierna por detrás de la presidencia de este país, todos tienen claro que el mensaje no debe llegarte ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a mí. Los que provocan esto y los que solucionan esto son los grandes empresarios. Y estos se dividen en un pequeño porcentaje de aquellos que quieren cambiar las cosas y los otros que dicen, no tengo tanta plata, con todos los miles de millones, para cambiar mi mina de carbón por energía solar, así que no lo voy a hacer porque no puedo, no me da, quedo igual de pobre que cualquier asalariado como nosotros. O no quiero nomás. Entonces, esto solo por empujes y medidas de gobierno, más que de conciencia, son los grandes millonarios empresarios de este planeta los que tienen que hacer este cambio, o los gobiernos estatales totalitarios. Nosotros podemos ayudar, pero no está en nosotros la respuesta. En el fondo ahí queda la pregunta eterna de si sirve efectivamente el cambio que nosotros podemos hacer o es demasiado chiquitito en torno a lo que hacen los grandes empresarios y cómo contaminan. Atención, amigos, Salfa, Monty, Lama, tú, amiga, amigo en tu casa, porque en este programa mostramos muchas conspiraciones y cosas que son bien increíbles. Pero lo que más me ha impactado es que ahora podremos disfrutar de HBO Max y todo su contenido gracias a BTR. Si tienen televisión digital BTR podrán disfrutar la plataforma de streaming HBO Max, con el contenido de Warner Bros, DC, HBO, Cartoon Network, Max Originals y mucho, mucho más. Está increíble y hay para todos los gustos. Solamente debes seleccionar tu operador de cable e ingresar las credenciales de la sucursal virtual BTR y tendrán acceso directo a la plataforma HBO Max. Si eres BTR, ya tienes HBO Max. Fuerte el aplauso para BTR. Que nos acompaña noche a noche, madrugada a madrugada aquí en Así Somos. Quiero tomar un punto que hablaba Lama hace un rato. Me acuerdo que el año pasado nosotros mostramos unas imágenes de una, me parece que era una lluvia en España, no me acuerdo muy bien. Una nevazón en enero. Que se había, o nevazón, pero que se había hecho un análisis. Que era, claro, la nieve tenía como un contenido un poco de plástico. Sí, claro. ¿Te acuerdas? Nosotros lo conversamos acá. Yo después no vi mucho reportaje de qué había pasado. Era inflamable. Qué es lo que pasó justamente con esos elementos. Pero me acordé de eso agarrando lo que decía Lama en el bloque anterior, esto de armas climatológicas de alguna forma. Puede ser, existe alguna teoría, algún pensamiento de que si bien hay un caos climático, hay un cambio climático, este esté siendo apresurado aún más por ciertas fuerzas, por ciertas herramientas mal manejadas que nosotros desconocemos? La intención de utilizar armas del tipo climático es reconocido, es verdad. Los primeros intentos así oficiales comenzaron para la guerra de Vietnam. Como era tal el nivel de descontrol que les generaba y donde se les devolvía, digamos, el propio desastre que ellos querían mandar a los enemigos, finalmente desistieron de hacerlo. Las guerras climáticas pasaron a convertirse en ocupar las nubes como dispersadores de gases tóxicos o elementos contaminantes que pudiesen generar, por ejemplo, inhalación de metales pesados en parte de la población y enfermedades a largo plazo. Por ejemplo, lo que después se sabe y lo que incluso está respaldado por un par de documentales es que efectivamente
efectivamente a través de un proceso de magnetación de la estratosfera podrían de cierta manera generar cambios de temperatura, que es cuando se habla de que cambia unos pocos grados la temperatura del mar, se generan grandes tormentas. Vieron si podían generar pequeños puntos de aumentar la temperatura en sectores de rebote para generar estos ciclones grandes, incluso se habla de terremotos y todo lo demás. Así que eso puede llegar a confirmarse, siendo que Rusia dice que tiene su propia arma que le pone aura, y los chinos también. La verdad es que es muy difícil, es un arma ideal porque es muy difícil echarle la culpa al clima si detrás de eso hubo algún tipo de alteración. El caso más patente es el de ARP, que estaba en Alaska, en donde cada vez que sucedía algo similar encendían las máquinas y ellos en su sitio oficial podías ver, digamos, que era coincidental con ciertos cambios climáticos. Hoy en día yo creo que ya no le avisa a nadie, no tienen la desfachatez de poner una página en internet donde te avisan cuándo prenden el volumen a todo dar, en fin. Pero es posible, por lo menos algunos creen que es más que posible. Claro, o sea, esa es una parte del problema, claro, pero la otra es también la contribución que hemos hecho nosotros como seres humanos por el hecho de habitar el planeta, que lo hemos ido degradando cada vez más. Cambiémonos de Austria a Bélgica, porque allá también se están viendo imágenes bastante devastadoras. Miren, siguen las inundaciones, ahí tenemos un sector habitado, pueblos completos, un sector que hay más vegetación, finalmente todo inundado, se traspasa incluso hacia las autopistas. Esto ya está generando muchos problemas que tiene que ver con la salud de las personas. Estamos en pandemia todavía, ojo con eso, agua potable que es esencial. Sí. Vemos que también se ven afectados los trabajos, o sea, se te modifica la vida completa, más aún en este contexto que estamos viviendo, que lo hace particularmente difícil. Y yo aquí quería también rescatar dos cosas que decía Salfate con respecto a las empresas, que claramente hay muchas que sí son muy contaminantes todavía, pero que también depende de los gobiernos, porque los gobiernos tienen que autorizar ciertas prácticas que se realicen en países puntuales, y eso también es como una especie de complicidad. O sea, si la empresa funciona es porque un gobierno se lo permite también. Perdón, Mati, es el punto. Tú hablabas respecto a que nosotros contaminamos, y estoy de acuerdo, pero uno contamina con los productos que te permiten utilizar. Bastaría con que dicen no pueden utilizar más aerosol, y yo no tengo disponibilidad de eso. Muy bien, Salfate, para allá iba, porque ese era el primer punto, y el segundo punto es que nosotros como consumidores podemos efectivamente elegir o castigar a ciertas empresas que están generando malas y mejor prácticas. Se las sacan del mercado. Dentro de la medida de lo posible, por supuesto, no todo el mundo puede hacer un cambio tan radical. Hay cosas que sabemos que aún son muy costosas para poder hacer el cambio. De parte hay que dejar de comer carne. O sea, bueno, perdón, estoy leyendo la mente. Te quiero. Pero sí hay cosas que se pueden hacer. No me quiero poner partidista en este sentido, porque yo tengo una postura súper clara que quizás mucha gente no comparte, y está perfecto. Pero yo tengo una visión que es mucho más práctica, que tiene que ver con que si yo sé que, por ejemplo, hay una industria alimentaria que genera ese nivel de daño e impacto medioambiental con la emisión de gases metano que genera, por ejemplo, hacia la atmósfera, la deforestación y toda esa consecuencia en el ecosistema, yo dejo de consumir ese producto y lo reemplazo por otro que sea menos o que tenga un impacto menor en el medio ambiente. No sé, es visión personal. No, está súper bien, estaba viendo, perdón, me quedé pegado viendo las imágenes. Vi un incendio, perdón, en la inundación. Sí. ¿Fue idea mía? Que recién pasó. ¿Sí o no? Mira, ahí después lo vamos a repetir. Y esa imagen, respecto a lo que están hablando recién, la que está anterior, donde uno ve que es un campo, si te das cuenta, es un lugar donde... ahí está. Fíjate el nivel de inundación que hay, que ni siquiera... Piensa que en una carretera todo lo que tú tienes alrededor es campo abierto. Sí, son 2 metros de agua. Son 2 metros de agua. Imagínate que la tierra no es capaz de absorber esa cantidad de agua. No, pues que un nivel... Y acá hay algo que me he preguntado siempre, que hemos visto este tipo de temas, es ¿qué pasa después con estas zonas? Porque nosotros revisamos esta imagen, vemos lo que pasó, y posteriormente está frente a las imágenes de esto, y cuando ya como que pierde, por decirlo, impacto noticioso, no sabemos cómo se solucionó. ¿Cómo terminó esto? ¿O cómo Bélgica logró sacar adelante a esa localidad? Porque me parece que esas son cosas importantes para tomar, ya que nos gusta copiar tanto, como ejemplo frente a cualquier necesidad, frente a cualquier situación en la cual te tope en el futuro. Es como que, te lo voy a poner así, si nosotros tenemos un protocolo cuando hay terremotos, también como lo que existe en Japón, me parece que al nivel de las inundaciones deberían haber protocolos que corran para todos. Claro. ¿Cómo enfrentamos y qué podemos hacer en el minuto que empieza a saber que el agua empieza a entrar o que se va a colapsar una ciudad completa? Que sabéis que, mira, ahí estamos viendo otras imágenes, justamente no es
Yo creo que no hay mucho más que decir. Es que hay que echar todo abajo, en sí. Es impactante. Acá justamente hay un tema, y lo destacaba Monti en la presentación, hay un tema de cuántas personas están sin agua potable hoy día. Cuántas personas están sin electricidad. 50.000 Uno podría decir, oye, ya, bueno, es lo mínimo frente a tanta inundación, pero no es lo mínimo cuando estamos enfrentando esta inundación en una época de pandemia.